Entonces, vamos a iniciar nuestra revisión de los músculos de miembro superior. Entonces, para esta rotación, ¿dónde estaba? Tenemos, ay, se me perdió. Espérame un ratico. ¿Hasta qué fecha tenemos, Sebastián? ¿Usted tiene el cronograma? O sea, eso. Entonces, para desarrollar gracias, Sebastián. Para desarrollar esta temática tenemos pues hasta el 22 de enero. ¿Listo? Entonces, yo lo dividí en la parte de miembro superior, lo que es cintura, brazo, luego antebrazo y luego mano. ¿Listo? La parte teórica. Igual pues vamos a ir haciendo el repaso y vamos a ir pues avanzando en la parte de la teoría y de la práctica. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Eso significa que la evaluación estaría para el 25, ¿no es cierto, Sebastián? Sí, ¿no? Para el 25. Bueno, perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, mire, dentro de los músculos que están conformando nuestro miembro superior, para que nos quede pues más fácil ubicarnos, están distribuidos en 4 partes, ¿sí? Vamos a encontrar los músculos del cinturón del miembro superior, vamos a encontrar los músculos del brazo, vamos a encontrar los músculos del antebrazo y vamos a encontrar los músculos de la mano. Dentro de los músculos que están conformando el cinturón del miembro superior, vamos a tener 6. Me parecen muchos, pero son súper fáciles. Tenemos el deltoides, ¿sí? Tenemos el subescapular, el que ocupa toda la fosa subescapular. Tenemos el supraespinoso, por arriba de la espina, el infraespinoso, por debajo, el redondo menor y el redondo mayor. ¿Listo? En los músculos del brazo, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo de músculos anteriores y un músculo posterior. Entonces, de los anteriores tenemos el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Y el posterior tenemos el tríceps braquial. Paréntesis. Hay literatura que tiene el ancóneo como posterior del brazo. Sin embargo, 2 de 3 apoyan que el anconio le pertenece al antebrazo más no al brazo. Por eso decidí pues dejárselo como Pro lo tiene a nivel del antebrazo. Pero hay literatura, si usted dice, ay no, pero es que el anconio se ve en brazo, pues sí, hay literatura que lo tiene a ese nivel. ¿Listo? Bueno. Y en el antebrazo, entonces, vamos a tener 3 grupos. El grupo de los anteriores, ahorita regresamos, el grupo de los laterales y el grupo de los posteriores. ¿Listo? Entonces, por eso antebrazo es una clase solita, que va a ser la de mañana. Entonces, mire, antebrazo tiene un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. ¿Listo? Entonces, dentro del grupo de los músculos anteriores tenemos agrupados en 2, unos músculos superficiales y unos músculos profundos. Dentro de los músculos superficiales del antebrazo que encontramos anteriores, ¿sí? Por delante en posición anatómica, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor superficial de los dedos y el flexor ulnar del carpo. Entonces, todos los anteriores del antebrazo son flexores. En los profundos del antebrazo anteriores tenemos el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado. De los laterales que tenemos, tenemos 3, el braquirradial, el extensor radial largo del carpo y el extensor radial breve del carpo. Cristo bendito. ¿Listo? Y de los posteriores tenemos superficiales y profundos, ¿sí? Espérame un momento, por favor.
Señor. Bueno, y de los posteriores, entonces tenemos superficiales y profundos también, ¿listo? Dentro de los superficiales, ¿qué tenemos? El extensor de los dedos, el extensor del dedo meñique, el extensor cubital del carpo y el ancóneo, mírenlo acá. Y de los profundos tenemos el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor breve del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del dedo índice. Entonces, todos los extensores del antebrazo son posteriores y los flexores son anteriores. ¿Listo? Y finalmente la mano. Entonces, la mano también tenemos que la palma de la mano va a estar dividida en tres regiones. Una región lateral, o también denominada eminencia tenar, una región medial, o llamada eminencia hipotenar, que le corresponde al dedo meñique, y en medio de las dos regiones, la región palmar central. Entonces, mire, la palma de la mano se divide en tres regiones. Una región lateral para el dedo pulgar, que se llama eminencia tenar, una región medial para el quinto dedo, que se llama eminencia hipotenar, y en medio de las dos regiones, en el centro de esas dos regiones, tenemos la palmar central. Y por el dorso de la mano, sí solamente tenemos los músculos interóseos dorsales. ¿Listo? Bueno, entonces, miren aquí, esos son los músculos que están conformando la mano. Entonces, en la palma de la mano tenemos la región lateral o eminencia tenar, va a estar relacionada con el pulgar. ¿Cuáles son los músculos de esta región? Mire, el abductor breve del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor breve del pulgar y el abductor breve del pulgar. La eminencia hipotenar, ¿qué tenemos? El palmar breve, el abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. Y en la región medio, o como acá lo definíamos como palmar central, en esta porción medial o palmar central encontramos los lumbricales y los interóseos palmares. ¿Listo? Entonces, mano también es otra clase solamente de mano. Antebrazo va solito y los del cinturón y el brazo sí van juntos porque esos son más corticos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar con los músculos del cinturón del miembro superior. Entonces, mire, aquí vamos a hablar del primero, que es el músculo deltoides. Entonces, mírenlo aquí en la gráfica para que lo podamos reconocer. Es el músculo del hombro, ¿sí? Cuando uno le toca el hombrito, le están tocando el músculo deltoides. Entonces, aquí podemos, perdón, aquí podemos observar que este deltoides tiene tres colores, mire, un rojo anterior, un verde medial y un azul posterior, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que este músculo deltoides, mírenlo aquí, va a tener tres porciones. Miren, la escápula, pues es posterior, entonces esta será su porción posterior. Aquí vamos a encontrar su porción, pues, medial, y hacia adelante estaría la porción anterior. ¿Listo? Entonces, miren, anterior, media y posterior. Vamos a hablar de ellas. Entonces, tiene tres porciones nuestro músculo deltoides. Se denominan así de adelante hacia atrás. La porción clavicular, la porción acromial y la porción espinal. ¿Listo? Entonces, el origen de la porción clavicular es a nivel del tercio lateral de la clavícula, la porción acromial en el borde lateral del acromio y la porción espinal en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y medialmente para terminar insertándose en la tuberosidad deltoidea del húmero. ¿Listo? Entonces miren aquí, la tuberosidad deltoidea del húmero. Entonces miren aquí nuestra espina de la escápula, miren aquí nuestro acromion y aquí nuestra clavícula, miren. ¿Sí? Entonces miren aquí, la porción clavicular por delante, la porción acromial en el centro y la porción espinosa por detrás. ¿Listo? Entonces allí tenemos las tres porciones. Mire, sus fibras se dirigen hacia abajo
medialmente para terminar insertándose en esto que se conoce como la tuberosidad deltoidea. ¿Quién la inerva? Lo inerva el nervio axilar. ¿Cuál es la función que cumple nuestro músculo deltoides? Entonces, cuando hablamos de la porción clavicular, va a ser anteversión y rotación medial y aducción del brazo. ¿Listo? Cuando toma como punto fijo la porción acromial, produce abducción hasta el plano horizontal. Abducir es separar. Y cuando toma la porción espinal, hace retroversión, o sea, rotación lateral y aducción del brazo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a hacer nuestro músculo deltoides. El siguiente músculo es nuestro músculo subescapular. Entonces, mírenlo aquí. Entonces, miren, aquí está el esternón, aquí está la clavícula, aquí está el húmero y miren la escápula. Entonces, esta es una visión anterior. Esta es la fosa subescapular. Mírenla aquí. Fosa subescapular. Entonces, ¿dónde se origina el músculo subescapular? En toda la fosa subescapular. Sus fibras se dirigen lateralmente para terminar insertándose en el tubérculo menor del húmero y va a estar inervado por los nervios subescapulares superior e inferior. ¿Listo? Entonces, miremos acá, miren. Sus fibras se dirigen miren, lateralmente para terminar insertándose en el tubérculo menor del húmero. ¿Cuál es la función? Aducción y rotación medial del húmero. ¿Listo? Esa es la función que cumple nuestro músculo subescapular. Nuestro músculo supraespinoso, miremoslo. Entonces, esta es la espina de la escápula, por arriba estará el supraespinoso y por debajo de la espina de la escápula estará el infraespinoso. Mire, entonces este es el borde medial de la escápula, mírenlo aquí, borde medial de la escápula, espina de la escápula, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Entonces, hablemos del músculo supraespinoso. Se origina en la fosa supraespinosa y en la fascia supraespinosa. Termina insertándose en el tubérculo mayor del húmero y se inerva por los ramas del nervio supraescapular. La función de este músculo es abductor del brazo y del ligamento activo de la articulación del hombro. ¿Listo? Entonces va a ser abducción del brazo. Supraespinoso, mírenlo ahí. El infraespinoso, entonces dijimos, mírelo, entonces infraespinoso, por debajo de la espina de la escápula, véalo aquí, posterior. Entonces mira aquí, superior, supraespinoso. ¿Qué nos dice de este infraespinoso? Se origina en la fosa infraespinosa, en la fascia infraespinosa y en el borde posterior de la espina de la escápula. Sus fibras se dirigen lateralmente para terminar insertándose también en el tubérculo mayor del húmero, así como lo hace el supraespinoso. Véalo aquí, tubérculo mayor. El infraespinoso va a ser inervado por el nervio supraescapular. ¿Cuál va a ser la función de nuestro infraespinoso? Va a ser abducción y rotación lateral del brazo y del ligamento activo de la articulación del hombro. ¿Listo? Entonces, podemos concluir que los dos, el supraespinoso y el infraespinoso, es abductor, pero el infraespinoso también hace rotación lateral del brazo. ¿Listo? Véalo ahí. Infraespinoso. Redondo menor, entonces miremoslo primero, entonces miren aquí, el redondo menor. Desde este borde lateral de la escápula, mire, redondo menor. Entonces, dice que se origina en la porción lateral y superior de la fosa infraespinosa, entonces porción lateral y superior de la fosa infraespinosa. Sus fibras se dirigen lateralmente para terminar insertándose en el tubérculo mayor del húmero y el cuerpo del húmero. La inervación va a estar a cargo del ramo colateral del nervio axilar y la función pues va a ser rotación lateral y leve abducción del brazo. ¿Listo? Entonces rotación lateral y leve aducción del brazo. Miren aquí, redondo menor. Y por debajo del redondo menor, mírenlo acá, vamos a encontrar el redondo mayor. Entonces, en ese orden que encontramos, mañana iniciamos pues con la práctica y luego vamos a antebrazo. Entonces, viene aquí, supraespinoso por arriba de la espina de la escápula, infraespinoso por debajo de la espina de la escápula, redondo menor y redondo mayor. Miren,
redondo menor y redondo mayor. Entonces, hablemos del redondo mayor. Se origina en el borde lateral de la escápula, por debajo del redondo menor, termina insertándose en la cresta del tubérculo menor del húmero, está inervado por el tóraco dorsal y va a ser aductor y rotación medial del brazo, ¿sí? Mientras los anteriores eran abductores y rotadores laterales, este es rotador medial y como está hacia el tubérculo menor del húmero, pues lo va a acercar, pues digámoslo, hacia el plano medio. Entonces aquí tenemos nuestro redondo mayor. Muy bien. Entonces, pues, aquí solamente era para que nosotros miráramos, miren, nuestro redondo menor y nuestro redondo mayor. Entonces, nuestro supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Lo que estamos viendo nosotros en este momento. Pues miren aquí, el redondo menor y el redondo mayor, para que usted se ubique. Mire cómo el redondo menor se queda por detrás y el redondo mayor se va hacia la parte anterior. Bueno, eso en cuanto a los músculos del cinturón del miembro superior. Entonces tenemos el deltoides, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. ¿Listo? Y vamos ahora sí a la parte libre del miembro superior. Dijimos que hoy íbamos a hablar de brazo. Entonces habíamos dicho ya que en el brazo teníamos 3 anteriores, ¿sí? El bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial, y uno solo posterior que es el tríceps braquial, con sus 3 cabezas. Los bíceps pues tienen 2 cabezas y los tríceps tienen 3 cabezas. ¿Listo? Bueno. Hablemos entonces del bíceps braquial, que es el músculo que tiene 2 cabecitas. Entonces, miremoslo primero. Pero ahí se le presento. Este gordito de aquí es el bíceps braquial. Entonces, tiene una cabeza, 2 cabezas va a tener. Entonces, miren, va a tener una cabeza corta y va a tener una cabeza larga. Entonces, miremosla aquí. Ay, perdónenme. Miren, cabeza larga y cabeza corta. Cuando usted mira gráficamente, pareciera ser que esta debería ser la cabeza larga y esta debería ser la cabeza corta, ¿sí? Pareciera ser, por la posición, digamos, de las fibras, ¿sí? Pero esto es por el origen de donde, ¿sí? El músculo deja de ser músculo y se elonga, mire. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos músculo hasta la porción más superior en relación con esta de acá. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso tenemos aquí, mire, la cabeza corta es medial y la cabeza larga es lateral. Entonces, L con L, larga, lateral, corta, medial. Hablemos entonces del origen de la cabeza corta. Se origina en la apófisis coracoides. Entonces, miren aquí, la apófisis coracoides. Y la cabeza larga se origina en el labrum glenoides